Hay personas que sonríen mientras están emocionalmente agotadas. Personas que viven atrapadas en pensamientos repetitivos. Personas que se adaptan tanto a los demás que terminan perdiéndose a sí mismas. La psicología ha descubierto que detrás de muchos comportamientos cotidianos existen emociones, miedos y mecanismos mentales que casi nunca vemos directamente. A veces, el enojo es tristeza, el silencio es ansiedad, el perfeccionismo es inseguridad, y el apego nace del miedo a quedarse solo. La mente humana puede convertirse en un refugio o en una prisión silenciosa. Y muchas veces, las batallas más fuertes no ocurren afuera, sino dentro de la propia cabeza. Estas son 10 cosas que la psicología dice sobre las personas. Número 1. La psicología explica que los seres humanos tienen una necesidad natural de pertenecer y sentirse aceptados socialmente. El problema aparece cuando una persona comienza a modificar constantemente quién es, solo para evitar el rechazo o conseguir aprobación. Muchas personas aprenden desde pequeñas a adaptarse demasiado a los demás. Cambian su forma de hablar, esconden emociones, reprimen opiniones o actúan diferentes según con quién estén. Con el tiempo, esto puede volverse automático. La mente empieza a priorizar tanto la aceptación externa que poco a poco la persona deja de preguntarse qué quiere realmente para sí misma. Diversos estudios psicológicos relacionados con identidad y comportamiento social muestran que vivir intentando complacer constantemente a los demás puede provocar agotamiento emocional, ansiedad, inseguridad, baja autoestima e incluso sensación de vacío personal. Porque mantener versiones distintas de uno mismo consume muchísima energía mental. Muchas veces, la adaptación comienza como protección. La persona solo intenta evitar críticas, conflictos o abandono. Pero cuando alguien vive demasiado tiempo interpretando personajes para encajar, llega un momento donde ya no sabe cuál de todas esas versiones es la real. Y ahí aparece una de las sensaciones más silenciosas. Sentirse desconectado de uno mismo, incluso estando rodeado de personas. Adaptarse no es malo. Todos lo hacemos en cierta medida. El problema es cuando el miedo al rechazo empieza a ser más fuerte que tu propia identidad. Porque poco a poco, sin darte cuenta, puedes terminar construyendo una vida diseñada para agradar a todos, menos a ti. Número 2. La psicología ha estudiado cómo ciertos pensamientos repetitivos pueden convertirse en ciclos mentales difíciles de romper. A esto muchas veces se le conoce como rumiación mental. Cuando una persona vuelve una y otra vez a las mismas preocupaciones, recuerdos, errores o escenarios imaginarios sin encontrar realmente una solución. El cerebro cree que seguir pensando ayudará a resolver el problema. Pero en muchos casos, lo único que hace es aumentar el agotamiento emocional. Por eso algunas personas sienten que viven atrapadas dentro de su propia mente. Piensan demasiado en lo que dijeron, en lo que pudo pasar, en lo que podría salir mal, o en cosas que ni siquiera han ocurrido todavía. Y mientras más se alimenta ese ciclo, más difícil se vuelve salir de él. Diversos estudios psicológicos relacionan la rumiación constante con ansiedad, estrés, insomnio, dificultad para concentrarse y desgaste emocional prolongado. Porque la mente humana no está diseñada para permanecer en alerta todo el tiempo. El problema es que algunos pensamientos no buscan respuestas, solo buscan repetirse. Y cuando eso sucede, la mente puede transformar pequeñas dudas en problemas enormes. Muchas veces el cansancio emocional no viene de lo que ocurre afuera, viene del ruido interno que nunca se detiene. Pensar es importante, reflexionar también. Pero vivir permanentemente atrapado dentro de los mismos pensamientos puede hacer que una persona deje de disfrutar el presente
mientras intenta controlar escenarios imaginarios. Número 3. La psicología social explica que muchas personas desarrollan máscaras emocionales para adaptarse a lo que los demás esperan de ellas. Son versiones construidas para parecer fuertes, verse felices, encajar, evitar preguntas o esconder lo que realmente sienten. El problema es que fingir constantemente también tiene un costo emocional. Diversos estudios relacionados con agotamiento emocional y supresión de emociones muestran que ocultar continuamente el verdadero estado emocional puede generar ansiedad, estrés mental, sensación de vacío, desconexión emocional e incluso cansancio físico. Porque sostener una versión falsa de uno mismo requiere energía todo el tiempo. Muchas personas sonríen mientras por dentro están agotadas, o aparentan tranquilidad mientras su mente está completamente saturada. Y aunque desde afuera parecen estar bien, internamente sienten que poco a poco se van apagando. La mente humana necesita espacios donde pueda existir sin actuar. Porque cuando alguien pasa demasiado tiempo fingiendo, termina desconectándose de lo que siente, deja de expresar emociones reales, y empieza a vivir más para la percepción de los demás que para sí mismo. A veces la persona ya no sabe si está siendo auténtica, o simplemente interpretando el personaje al que todos se acostumbraron. Y ahí aparece uno de los agotamientos más silenciosos, el de tener que sostener una versión de ti que ya no se siente real. Número 4. La psicología explica que la mente humana tiende a exagerar las amenazas cuando una persona vive bajo estrés, ansiedad o sobrepensamiento constante. Por eso, una duda pequeña puede terminar sintiéndose enorme dentro de la cabeza. El cerebro está diseñado para detectar posibles peligros y prepararnos para sobrevivir. Pero cuando la mente permanece demasiado tiempo en estado de alerta, empieza a reaccionar incluso ante situaciones que realmente no representan una amenaza inmediata. Y ahí aparecen pensamientos catastróficos, escenarios imaginarios, miedo excesivo, preocupación constante y una sensación permanente de tensión mental. Diversos estudios psicológicos relacionan la ansiedad prolongada con patrones de pensamiento donde la mente anticipa problemas antes de que ocurran. Entonces algo pequeño comienza a crecer internamente. Una conversación se convierte en culpa. Una duda se convierte en miedo. Una posibilidad se convierte en desastre. El problema no siempre es la situación. Muchas veces es la interpretación que la mente construye alrededor de ella. Y mientras más cansada emocionalmente está una persona, más difícil se vuelve diferenciar entre un peligro real y uno creado por el propio pensamiento. Por eso algunas personas sienten agotamiento incluso en momentos de calma. Porque aunque el cuerpo esté descansando, la mente sigue luchando contra escenarios imaginarios. La ansiedad tiene la capacidad de transformar pensamientos pequeños en tormentas enormes. Y cuando el ruido mental nunca se detiene, hasta las cosas más simples empiezan a sentirse demasiado pesadas. Número 5. La psicología emocional explica que el miedo a perder a alguien puede llegar a ser tan fuerte que muchas personas terminan olvidándose de sí mismas dentro de una relación. Cuando existe un apego emocional intenso, la mente comienza a actuar desde el miedo. Miedo al abandono, miedo a quedarse solo, miedo a no ser suficiente, o miedo a que el vínculo desaparezca. Y poco a poco, la persona empieza a sacrificar partes de sí misma para mantener la conexión. Diversos estudios sobre dependencia emocional muestran que algunas personas llegan a cambiar su personalidad, dejar de expresar lo que sienten, tolerar situaciones dañinas o abandonar sus propias necesidades emocionales, solo por temor a perder a alguien importante para ellas. El problema es que el apego excesivo puede hacer que una relación deje de construirse desde el amor y empiece a sostenerse desde la necesidad. Entonces aparece una contradicción muy humana.
Mientras más miedo tiene alguien de perder a otra persona, más termina alejándose de sí mismo. La mente emocional busca seguridad, y cuando siente amenaza de abandono, intenta aferrarse incluso a vínculos que generan dolor. Por eso, algunas personas permanecen en relaciones que las lastiman, no porque no vean el daño, sino porque el vacío que imaginan después les da aún más miedo. Pero ninguna conexión debería exigir que una persona desaparezca emocionalmente para poder quedarse. Porque cuando el miedo dirige el apego, la identidad empieza a fragmentarse poco a poco. Número 6. La psicología ha demostrado que las palabras que una persona escucha constantemente pueden influir profundamente en la manera en que construye su identidad. La mente humana aprende mucho por repetición. Por eso, comentarios, críticas y opiniones repetidas durante mucho tiempo terminan afectando la autoestima, la percepción personal, la confianza y hasta la forma en que alguien interpreta su propio valor. Especialmente durante etapas emocionales importantes, el cerebro absorbe mensajes externos y poco a poco los convierte en parte de lo mental. Por eso, algunas personas crecen escuchando: no eres suficiente, nunca haces nada bien, deberías ser diferente, o no vas a lograrlo, y terminan creyéndolo incluso muchos años después. Diversos estudios psicológicos relacionados con autoestima y desarrollo emocional muestran que las experiencias repetidas de crítica o invalidación pueden dejar marcas profundas en la percepción que alguien tiene de sí mismo. El problema es que muchas veces las personas dejan de distinguir entre quienes son realmente y quienes les hicieron creer que eran. Las palabras tienen peso emocional, y aunque no siempre dejan heridas visibles, pueden moldear silenciosamente la seguridad, las decisiones, las relaciones y la manera en que alguien enfrenta la vida. Por eso cuidar cómo hablas a otros también importa, porque algunas frases duran minutos, pero otras pueden quedarse viviendo años dentro de la mente de alguien. Número 7. La psicología social explica que muchas personas viven bajo una presión constante por convertirse en alguien. Sentir que deben lograr más, avanzar más rápido, destacar, demostrar valor o alcanzar una versión ideal de sí mismas. Y aunque el deseo de crecer puede ser positivo, cuando toda la identidad depende del rendimiento, la mente comienza a vivir en tensión permanente. Diversos estudios relacionados con ansiedad social, autoestima y comparación constante muestran que la presión por cumplir expectativas externas puede generar agotamiento emocional, estrés crónico, miedo al fracaso, inseguridad y sensación de no ser suficiente. Especialmente en una época donde las redes sociales muestran vidas aparentemente perfectas. Muchas personas sienten que siempre están atrasadas en comparación con los demás. Entonces aparece una competencia silenciosa, la sensación de que descansar es perder tiempo y que el valor personal depende únicamente de cuánto produces o cuánto logras. El problema es que la mente humana no fue diseñada para vivir constantemente intentando demostrar algo. Porque cuando alguien pasa demasiado tiempo persiguiendo una versión idealizada de sí mismo, deja de disfrutar el presente, se desconecta emocionalmente y empieza a vivir más para las expectativas que para su propia vida. La presión de tener que convertirse en alguien puede terminar destruyendo la tranquilidad interior. Y muchas veces, mientras una persona intenta alcanzar una meta imaginaria de perfección o éxito, olvida algo importante. Ya tiene valor incluso antes de demostrar nada. Número 8. La psicología emocional explica que el dolor también puede volverse familiar para la mente humana. Y aunque parezca contradictorio, muchas personas terminan aferrándose a aquello que les hace daño, simplemente porque su cerebro ya aprendió a vivir ahí. La mente busca familiaridad antes que bienestar. Por eso algunas personas permanecen durante años en relaciones dañinas, patrones emocionales destructivos,
recuerdos que no logran soltar, o pensamientos negativos que se repiten constantemente. No porque disfruten sufrir, sino porque lo conocido suele sentirse más seguro que lo desconocido. Diversos estudios relacionados con trauma emocional y apego psicológico muestran que el cerebro puede desarrollar vínculos emocionales incluso con experiencias dolorosas, cuando éstas se vuelven repetitivas o forman parte de la identidad de una persona. Entonces, el sufrimiento deja de sentirse temporal y empieza a sentirse como parte de uno mismo. Y ahí aparece algo muy difícil. Sanar también da miedo, porque sanar implica cambiar, implica dejar atrás una versión de ti que aprendió a sobrevivir dentro del dolor. Muchas veces, las personas quieren avanzar emocionalmente, pero al mismo tiempo sienten miedo de perder aquello con lo que llevan demasiado tiempo identificándose. Por eso romper ciertos ciclos emocionales no siempre es sencillo. La mente se acostumbra incluso a lo que la lastima. Y mientras más tiempo alguien vive abrazando el mismo dolor, más difícil puede parecer imaginar una vida diferente fuera de él. Número 9. La psicología relaciona el perfeccionismo extremo con altos niveles de ansiedad, agotamiento emocional y miedo constante al fracaso. Muchas personas creen que buscar la perfección las hará sentirse más seguras o más valiosas. Pero en realidad, la mente perfeccionista rara vez permite descansar. Porque para alguien que vive intentando hacerlo todo perfecto, cualquier error parece enorme, cualquier falla se siente personal, y ningún logro parece suficiente. Diversos estudios psicológicos muestran que el perfeccionismo suele estar relacionado con exceso de autocrítica, inseguridad, estrés mental, miedo a decepcionar y dificultad para disfrutar los propios avances. La mente entra en un ciclo donde siempre existe algo más que corregir, mejorar o cuestionar. Entonces, incluso después de lograr algo importante, aparece una sensación incómoda. Podría haber sido mejor. Y poco a poco, lo que antes era motivación empieza a convertirse en presión constante. El problema es que muchas veces el perfeccionismo no nace del deseo sano de crecer. Nace del miedo a no sentirse suficiente. Por eso algunas personas viven agotadas persiguiendo una versión imposible de sí mismas. Intentan alcanzar estándares irreales mientras descuidan su tranquilidad, su salud mental y la capacidad de disfrutar el proceso. La perfección absoluta no existe, pero la mente perfeccionista puede pasar años intentando alcanzarla, incluso si eso significa destruirse emocionalmente en el camino. Si este contenido te hizo reflexionar, cuestionarte o sentirte identificado, sigue la página POV Self para más contenido sobre psicología, comportamiento humano, mente, emociones, identidad y las partes invisibles de las personas que casi nadie habla.